Subir el volumen para mí es como centrar la atención en un fenómeno específico. En el caso de efectos sonoros, ese fenómeno es el sonido. Para mí, efectos sonoros es una manera de, a través de tres mentes que se entrecruzan en lugares muy comunes, pero que al final tienen discursos diferentes, nos hablan sobre el sonido. Soy Nuria Fuster, vivo y trabajo en Berlín y he venido al MAC a presentar una obra enmarcada dentro de mi línea de trabajo, donde las piezas suelen trabajar sobre todo con la activación a partir del público. Standing Stone es una escultura que pretende hablar sobre la inestabilidad. Se activa la obra cuando la gente pasa por encima de ella, produce sonido. Afecta a la frecuencia en el oído, sumando la sensación de inestabilidad de la inclinación de la pieza, que estamos encima de una plataforma que se va moviendo. La sensación de mareo o de inestabilidad, ¿no? Me interesa el sonido como parte de la escultura. Es muy importante la parte de no control de la obra, en el sentido que lo que sucede en la pieza cuando la gente la pisa no es algo que yo enteramente pueda controlar. Entonces me parece muy interesante que la propia escultura genere algo inesperado o genere algo propio. La pieza que presento es una instalación sonora que se llama El grito, acto de comunicación número 2, y trata de la imposibilidad de generar ese grito. Pretendía conjugar tanto lo visual como el sonido. Lo que pretendo es generar una unión de esos megáfonos para que el espectador aprecie que está inmerso en ese grito infinito. Lo que me interesaba en mayor medida era ya el poder introducir al espectador dentro de esa imposibilidad. Según se va acercando, sus pasos, su presencia, genera que se dé cuenta de que él participa de esa imposibilidad, de ese grito. Lo que pretendo es que el espectador sea absorbido por la propia pieza. Ese dispositivo, ese megáfono, es tanto como para reivindicar como para disolver esa manifestación. Entonces es un poco esa imposibilidad en la que quiero plantear todo. Era importante hilar un discurso entre la obra de Pablo, la obra de Rubén y la obra de Nuria, que son obras que de alguna manera parten todas de la falta y de la carencia, y sin embargo están llenas de contenido. La pieza que presento se llama El silencio de un cuerpo y es un vídeo que también puede tener muchas referencias pictóricas. Esta es la pieza clave, el núcleo de mi proyecto, y todas las piezas hacen referencia al cuerpo, ¿no? Interpreto el cuerpo como una forma de canalizar el sonido, el cuerpo como frontera para transmitir no solo sonidos, sino interpretar imágenes. Cuando la mano golpea el agua, aparece el silencio en la escena. Cuando el agua vuelve otra vez a estar en calma, es cuando suena la nota de piano. Y eso me interesaba, que mediante elementos que pertenecen al cuerpo, sugerir el sonido. Para mí era muy importante en esta exposición que se hiciera una obra muy minimalista, que el espacio tuviera mucho protagonismo dentro de lo que es efectos sonoros. Que el sonido tuviera ese espacio donde convertirse en contenido.